Hola a todos, en este video presentaremos la actividad titulada Principios de centralización, desconcentración, delegación y descentralización en el sistema del Estado colombiano. Esta actividad forma parte de la materia constitucional colombiano, un tema fundamental para entender la organización del Estado en nuestro país. A lo largo del video explicaremos estos conceptos, sus características, la clasificación y cómo aplican en el funcionamiento del Estado colombiano. Además, haremos una pequeña reflexión sobre los desafíos y oportunidades que presenta esta implementación en nuestra administración pública. Es importante entender cómo estos principios afectan la gestión pública y la distribución del poder y la relación que tiene el gobierno central con las entidades territoriales y con los entes descentralizados. Vamos a ver cada uno de estos principios en detalle y lo que implica para cada uno. Veamos. Bueno, comencemos con el principio de la centralización. Este principio se refiere a la concentración de poder en una autoridad central. Nos referimos en que todas las decisiones y funciones administrativas se toman a nivel central. Por ejemplo, el gobierno nacional. Este sistema, pues la idea de esto es que garantice la uniformidad en las políticas públicas a nivel nacional. Bueno, las características pues más importantes sobre este tema es la unidad de mando, la jerarquía estricta y la escasa flexibilidad que tiene el gobierno con los entes. Bueno, en el principio se clasifican en dos tipos: la centralización absoluta, que donde todo el poder y la toma de decisiones se concentra en un único nivel de gobierno, generalmente a nivel nacional, y la centralización pues relativa, que permite pues una delegación parcial de decisiones, donde estas entidades regionales o locales, pero sin ceder pues la autoridad sobre ellas. Bueno, ahora pasemos al principio de la desconcentración. Bueno, este principio se refiere a la distribución interna sobre las funciones en una entidad pública, donde se crean órganos o dependencias con autonomía pues a la gestión de determinadas funciones, pero siempre bajo la supervisión de la autoridad central. Las características que son más relevantes es que son una autonomía técnica, tienen una dependencia que es jerárquica y la eficiencia administrativa. Bueno, existen dos formas que son las principales sobre la desconcentración. Es la desconcentración funcional, donde se asignan pues las funciones especializadas a diferentes órganos, y la desconcentración territorial, que implica la creación pues de oficinas regionales o subregionales de una entidad central. Listo. La delegación es un acto por el cual una autoridad transfiere temporalmente el ejercicio de ciertas funciones a otra entidad o persona, pero sin perder la responsabilidad final sobre estas funciones. Las características principales de la delegación son la temporalidad, ya que la delegación tiene un carácter transitorio y no implica un cambio permanente en la titularidad de las funciones de esta. La descongestión administrativa, permitiendo que las autoridades delegantes se concentren en las tareas críticas o en las más críticas y deleguen aquellas que no requieren su intervención directa. La delegación puede ser de dos tipos: la administrativa, que es cuando realiza o se realiza dentro de la misma entidad, y la legal, que es cuando está establecida por la ley, como cuando el presidente delega funciones a sus ministros. Finalmente, tenemos el principio de centralización, es decir, los entes descentralizados, que otorga la autonomía a los entes descentralizados, en este caso, por ejemplo, como a las alcaldías, a las gobernaciones, que permiten tener su propia autonomía y no dependen del gobierno nacional.
es decir, que toman sus propias decisiones y asumen obviamente su propia responsabilidad. De ahí de las alcaldías del tema municipal y departamental, que son las gobernaciones, se derivan otro tipo de descentralizaciones, es decir, por decir algo, se descentralizan algunas entidades que ya son, en este caso, por decir los servicios públicos, una empresa de servicios, entonces se descentraliza y ahí sería una empresa de servicios descentralizada, ¿cierto? También tenemos la descentralización política, ¿cierto? Que es lo que permite hacer, por ejemplo, el programa de gobierno, el tema de los ediles, el tema de los, si fuera en este caso los indígenas, pues un cabildo, etcétera, etcétera. Esa sería como la descentralización de la parte política. Y también tenemos... Ahora bien, en cuanto al análisis crítico, es importante señalar que cada uno de estos principios tiene sus ventajas y desventajas. La centralización garantiza como más control y especialmente cuando se trata de atender necesidades regionales específicas. Por su parte, la desconcentración mejora la operatividad al permitir una gestión más local, pero sigue estando bajo el control de una entidad central, lo que puede generar problemas de coordinación y recursos limitados para las entidades desconcentradas. Por su parte, la delegación ayuda a agilizar procesos administrativos y descongestionar la toma de decisiones, pero requiere que las autoridades delegantes confíen en las entidades receptoras y les den como el 100% de autonomía para que la función sea como más eficiente. Y finalmente, la descentralización o los entes descentralizados fortalecen la democracia local y promueven el desarrollo regional, como lo son las alcaldías, pero enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad entre otras regiones, como lo vemos nosotros, que hay municipios que son de unas categorías más avanzadas que otras. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos que este análisis haya sido útil para comprender los principios de organización administrativa con las cuales funciona el Estado colombiano. Muchas gracias.